Hola de nuevo chicos, pues ahora abordaremos el tema de la Guerra Fría correspondiente a la materia de historia. Les compartí una presentación que se encuentra en su carpeta de Drive de historia, está en la general, entonces la pueden checar para que paso por paso vayamos explicando este tema. Y recordarles que de igual manera si tienen alguna duda me la hagan llegar a mi correo electrónico que aparece al final de esta presentación. Bien, el tema principal es la Guerra Fría y pues el objetivo de la clase es describir las principales características de este acontecimiento. Eh, en las clases nos habíamos quedado posteriormente al término de la Segunda Guerra Mundial, qué pasaba en el mundo, particularmente en Europa. Europa, recuerden que queda devastada. Europa queda devastada porque pues las potencias aliadas como son Estados Unidos, la URSS, Francia e Inglaterra van a tener el control de prácticamente todas las posesiones alemanas, italianas y pues alguna que otra nación que está por ahí apoyando a las potencias del eje. Entonces esta situación pues va prácticamente a darle una oportunidad a Estados Unidos de implementar una política económica que los va a favorecer muchísimo, que es el Plan Marshall. Recuerden que el Plan Marshall es este plan o esta estrategia en donde Estados Unidos le va a prestar dinero a los europeos para que se reconstruyan económicamente hablando, ¿no? Y pues este beneficio va a ser totalmente para los norteamericanos. Pero aquí va a surgir una disputa, una fractura con uno de los países que había sido hasta hace poco su principal aliado, que es la Unión Soviética. En este momento esta fractura pues va a derivar en lo que vamos a llamar Guerra Fría, ¿no? Que es el conflicto entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Se llama Guerra Fría porque siempre existió una tensión, es decir, nunca hubo un ataque directo de la Unión Soviética hacia Estados Unidos ni de Estados Unidos hacia la Unión Soviética. Siempre utilizaron a otros países para que ellos enfrentaran estas rencillas que tenían, ¿no? Entonces, por esta razón se le denominó Guerra Fría. Bien, ¿cuál era la intención de Estados Unidos? Entre otras, lo más importante, Estados Unidos pretendía imponer su sistema político y económico en todo el mundo. Bueno, primero pretenden hacerlo en Europa y posteriormente llevarlo a todo el mundo. Esto a través del capitalismo. Recuerden que el capitalismo es esta doctrina política económica que sigue predominando hasta nuestros días, en donde el objetivo del capitalismo es producir y generar para volver a producir. Es una constante ganancia. Y pues muchos de los países del mundo tienen este sistema político y económico, ¿no? Que es el capitalismo. Y pues el principal estandarte son los Estados Unidos. Mientras que la Unión Soviética busca imponer su doctrina de política económica, que va a ser el socialismo. Y aquí vamos a empezar a ver estas disputas, ¿no? Entre el socialismo y el capitalismo de los Estados Unidos. ¿Quién va a poder más? Cada país va a tener a sus pequeños países, a sus pequeños seguidores que van a empezar a formar estos grandes bloques, ¿no? Por una parte tenemos a los Estados Unidos, que va a ser uno de los más grandes bloques del mundo en contra de la Unión Soviética, de los países que lo siguen. Bien, entre los países que apoyan a los norteamericanos o que se van a aliar a los norteamericanos en este contexto de la Guerra Fría, tenemos a Bélgica, tenemos a Canadá, tenemos a Dinamarca, tenemos a Finlandia, tenemos a Italia, tenemos a Noruega, tenemos a los Países Bajos y tenemos a los ingleses. Entonces estos países van a ser una comunión y esta comunión va a generar una protección entre estos países. Esta protección o esta comunión que van a generar estos países va a generar en algo que se llama la OTAN, una organización que va a estar encargada de proteger a estos países que acabo de mencionar. ¿En contra de quién? En contra del socialismo y en contra de los soviéticos. Entonces, esta va a ser una medida proteccionista que tengan los Estados Unidos y la OTAN para que nadie de estos países tenga este llamado, como ellos lo llamaban, esta enfermedad o este virus llamado
el socialismo, que pues también se pretendía expandir por gran parte de Europa. Y por su parte, pues la Unión Soviética va a tener a sus países aliados, que son países prácticamente todos de Europa del Este y que van a ser de corte socialista. Entre estos países tenemos a Rumania, tenemos a Polonia, tenemos a Bulgaria, tenemos a Alemania, a República Democrática Alemana, tenemos a Albania, tenemos a la República Checa y tenemos a Hungría. Todos estos países son de corte soviético, muchos de ellos pertenecen a Europa del Este y como es el caso, por ejemplo, de la República Checa, perdón, de Checoslovaquia, que ya no existe, se derivó en la República Checa, pues también era esta parte socialista, ¿no? Entonces, estos países van a crear el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia va a ser la contraparte de la OTAN, es decir, la OTAN ya surge, entonces surge para proteger a estos países encabezados por Estados Unidos y entonces la otra parte, la parte soviética, pues hace lo mismo y crea el Pacto de Varsovia para protegerse de estos. Entonces va a ser ahí la generación de dos grandes bloques que van a estar dispuestos a protegerse del uno y del otro. Entonces vamos a tener este conflicto muy bien definido. Bien, entre otros ámbitos en donde se van a disputar estas dos grandes potencias o estos dos grandes bloques va a ser en un episodio de la historia llamado La Carrera por el Espacio. En la carrera por el espacio, la disputa era saber quién podía tener más alta tecnología, es decir, quién podía poner un satélite en el espacio y el premio mayor, quién podía poner al hombre en la luna. Entonces, ya se había comentado esto en el salón también en algún momento, alguno de ustedes me había hecho el comentario de que si era cierto que si los norteamericanos habían llegado a la luna, que si no. Con esta información que tenemos aquí, pues se puede deducir que no, porque Estados Unidos en este afán de querer como ganar o tener el prestigio de haber puesto al primer hombre a la luna, se dice que montó un escenario tipo Hollywood y que pues ahí en el escenario recrearon esta posible o tentativa llegada a la luna en el 69 con Neil Armstrong, ¿no? Entonces, pues eso queda ahí en la historia. Lo que sí es un hecho es que los dos desarrollaron muchísimo la parte tecnológica enfocada a la perspectiva espacial y pues los dos lanzaron grandes satélites, tanto artificiales en el espacio, ¿no? Entonces esta disputa pues fíjense cómo llegó hasta el plano científico si lo queremos ver así. Hay otra anécdota, aquí ya también se los había comentado en el salón, en los 70s, 80s aquí en México comenzaba a ponerse pues de moda todos estos estudios de mayistas en la zona maya y existían dos grandes pues autoridades en el tema de mayas. Uno era Silvanus Morley y el otro era Tatiana Proskuriakov, una soviética y el otro norteamericano. Y pues es increíble cómo hasta en los ámbitos, no sé, mexicanos, mayistas, que no tenían nada que ver con esta cuestión política, había disputas, ¿no? Que si Silvanus Morley proponía algo, Tatiana Proskuriakov lo tiraba, lo desechaba. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser norteamericano. Y pues otra anécdota muy interesante es la de esta final de los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972, en donde pues, en la final de baloncesto varonil llegan los soviéticos en contra de los norteamericanos. Y pues en este partido uno pensará que Estados Unidos se llevó la medalla de oro, pero pues fue totalmente lo contrario, debido a que los soviéticos son los que ganan este partido en un final muy crítico. Y pues la anécdota dice, la historia cuenta que las medallas de plata que tuvieron que haber recogido los norteamericanos todavía se encuentran en Múnich. ¿Por qué? Porque renunciaron a esto que ellos llamaron trampa por parte de los soviéticos. Esto fue un impacto muy fuerte y doloroso por los norteamericanos, porque pues sabemos que uno de los deportes nacionales para ellos es el básquetbol. Entonces perder una final y en el contexto de la Guerra Fría en contra de tu peor enemigo, pues sí fue un golpe muy duro que tuvieron que digerir. Bien, posteriormente vámonos a la lámina 11. En la lámina 11 tenemos un mapa de la Guerra Fría. ¿Cuáles fueron estas zonas de influencia? Prácticamente todo el mundo está pintado de color azul debido a que el capitalismo fue pues, este sistema político y económico que llegó a gran parte del mundo. Y aquí también se desata otra cuestión.
¿no? El capitalismo cuando llega, perdón, cuando el comunismo empieza a salir fuera de Europa, es cuando Estados Unidos prende su foco de alerta. ¿Por qué? Porque el comunismo, perdón, estas ideas soviéticas llegan a América Latina, ¿no? Y aterrizan en Cuba. Entonces Cuba va a ser uno de estos países que esté en contra de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en 1901, después de que España prácticamente pierde la última posesión en América, que es Cuba, el país que va a retomar las riendas de Cuba va a ser Estados Unidos. Entonces, de 1901 a 1967 más o menos, es cuando Cuba pues está sujeta a Estados Unidos, ¿no? Y gracias a la participación del Che Guevara y de los hermanos Castro y al apoyo político y económico de la Unión Soviética, pues van a establecer en Cuba este gobierno con la Revolución Cubana y pues el triunfo de la Revolución Cubana con la cabeza de los hermanos Castro. Entonces ahí tenemos esta idea de estas ideas comunistas, socialistas aquí en América Latina, y eso va a ser un factor muy importante para los Estados Unidos, porque no van a pretender que en su continente, en su territorio, se propague este mal llamado comunismo impuesto por los soviéticos. Entonces va a ser una disputa muy interesante que va a terminar en las dictaduras en América Latina, que esto lo vamos a ver más adelante. Bien, existen, desgraciadamente, como les había comentado, nunca hubo un ataque directo entre soviéticos y norteamericanos, pero sí hubo territorios que sufrieron estos duelos, ¿no? estos impactos o estas consecuencias de la Guerra Fría. Uno es el caso de Vietnam. También se había comentado en clase que hay mucha filmografía, muchas películas en donde podemos ver esta cuestión de la Guerra de Vietnam. Pues gracias al cine, pues nos hicieron creer durante muchos años que la guerra de Vietnam la había ganado Estados Unidos, cuando pues es totalmente falso. Si nosotros vemos, no sé, ahorita me salta la película de Forrest Gump, en la parte de Forrest Gump, pues pareciera ser que los norteamericanos son los que ganan la guerra, pero pues la realidad es otra, porque ahí es donde pierden. De hecho, ellos pierden esta guerra. Solo han perdido dos guerras a lo largo de su historia. Una fue la guerra de Vietnam, y la otra fue en la batalla del Álamo, en contra de los mexicanos. Bien, otro territorio que sufre las consecuencias de esta guerra van a ser el territorio de Corea. Desgraciadamente se van a separar. Vamos a tener la Corea del Norte, apoyada por la Unión Soviética, y Corea del Sur, apoyada por los Estados Unidos. Muchos pensarán que eso terminó con la Guerra Fría en el 91, pero pues es totalmente falso. ¿Por qué? Porque pues actualmente sabemos que uno de los países que tiene mayor armamento y potencia militar y en cuanto a cuestiones nucleares es Corea del Norte. Y pues desde esta época, desde la Guerra Fría, pues vemos como este territorio pues está en disputa con los Estados Unidos. Y pues el origen lo tenemos aquí en la Guerra Fría. Y pues otro país que va a sufrir estas consecuencias de la Guerra Fría va a ser Alemania. Alemania se va a dividir en dos. Una dirigida por los soviéticos y la otra dirigida por los norteamericanos, separadas por este muro de Berlín. Que pues los he dicho muchas veces, la historia nos ha enseñado que los muros que separan pueblos no son nada bueno. Muchas veces dicen que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, y pues parece que es el caso de Donald Trump, que quiere generar este muro, ¿no?, en la frontera norte de México. Pues la verdad sí sería bueno que el presidente de los Estados Unidos leyera un poquito de historia para comprender cuáles fueron las consecuencias de este muro. Finalmente, pues en el 91, en el 89, en noviembre del 89, se derriba el muro de Berlín, y pues con esto prácticamente se inicia el declive de la Guerra Fría, ¿no? Bien, chicos, pues hasta aquí vimos de manera general. Si tienen dudas, repito, me lo pueden escribir a mi correo. Vimos de manera general cuáles son las características de esta Guerra Fría, cuáles fueron las zonas de influencia, qué países participaron tanto en la OTAN como en el Pacto de Varsovia, qué países sufrieron los estragos de la Guerra Fría, algunas anécdotas en torno a esta disputa entre estos dos grandes bloques. Y pues ahorita que están en casa,
pues sería muy bueno que le echaran un ojito a algunas películas. Hay una película que digo es muy entretenida, que es la de Rocky 4, en donde Rocky va a la Unión Soviética a pelear en contra de este Iván Drago, ¿no? Entonces ahí pueden ver un poquito esta parte de la Guerra Fría, cómo lo ve Estados Unidos, cómo ve, cuál es la perspectiva que tienen los norteamericanos de la Guerra Fría y qué es lo que nos venden. Ahí en Rocky pues prácticamente vemos que este personaje pues es el héroe de la cinta y pues termina derrotando a todo el comunismo, socialismo, todo lo que tenga que ver con los soviéticos, que pues para la perspectiva norteamericana es algo malo y es un mal que nos está haciendo a toda la humanidad. Bien chicos, pues hasta aquí hemos llegado y cualquier situación que tengan con las actividades o con dudas de este tema, me las pueden hacer llegar a mi correo. Vuelvo a repetir que todos los trabajos que hagamos durante este tiempo que dure la contingencia, es necesario que las metan en su carpeta, ¿vale? Igual muchos de ustedes, y les agradezco de los comentarios, me han hecho llegar correos en donde pues sí me mandan su evidencia de trabajo, pero pues es más viable y es más fácil para mí checarlo directamente desde su carpeta. Bien chicos, pues nos vemos la siguiente semana y que pasen un excelente fin de semana.